tenemos comunicación con el doctor Javier Lainez Potisek. Él es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los 8 ministros quienes ayer votaron a favor de admitir a análisis la petición de revisión de la reforma al Poder Judicial. Ministro, muchas gracias por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Muy buena tarde. Muy buenas tardes, Pepe. Doctor, están ustedes, ¿qué opinan por lo pronto lo que dijo la presidenta de la República, que este no es un golpe de Estado, que es un golpe aguado, que están ustedes tratando de defender sus privilegios, lo que dice Monreal, que ustedes no tienen la razón, que no pueden anteponerse a los intereses legítimos de la votación de la población? Ministro Javier, ¿qué decimos? ¿Qué le explicamos a la gente en su posición? A ver, muchísimas gracias por la entrevista y por la pregunta, porque me parece muy pertinente. Tengo la impresión, Pepe, que o no han entendido o no quieren entender qué es exactamente lo que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Porque es totalmente inexacto. La Corte no dijo, voy a revisar la reforma constitucional. Inexacto, falso e incorrecto. ¿Sí me explico? Entonces no puede estarse hablando ya de, bueno, ¿qué? Hasta el golpe de Estado y violación flagrante a la voluntad popular, etcétera, todo. Yo creo que es responsabilidad de, al menos de quienes sí entienden lo que son estas vías, y que entiendo, Pepe, que puede ser técnicamente complejo, pues el deber debería ser de explicar exactamente qué fue lo que pasó. Por eso, gracias por la oportunidad, porque está haciendo una polémica y atribuyéndonos una cuestión que no aprobamos ni votamos. Voy a tratar de ser lo menos técnico posible. Mira. A ver, ¿qué fue lo que pasó, ministro Javier? Ahí te va. A ver, hay varios, o sea, como tú sabes, hay varios medios de impugnación constitucionales, es el juicio de amparo, controversias, acciones, hay diferentes vías que pueden interponer diferentes personas, etcétera, etcétera. Bueno, hay un artículo, el artículo 11, en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, ¿sí? No es muy conocido, es un artículo que señala que le corresponde al Pleno garantizar la independencia y la autonomía del Poder Judicial, ¿sí? Y dice que para ese efecto tendremos varias atribuciones y son como 15 o más fracciones que va diciendo interpretar el artículo 94, 95 de la Constitución, que son los que hablan de la independencia y autonomía, entre otras cuestiones, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? De manera inédita, porque ese artículo sí se ha usado por la Suprema Corte de Justicia para resolver algunos conflictos que no tienen una solución en ningún otro procedimiento, ¿sí? Pero es excepcional, por eso no es conocido, por eso no despierta polémica. Bueno, ¿qué pasó? Que magistrados y jueces de distrito se presentaron ante la presidenta de la Corte, ante la Suprema Corte, un escrito pidiéndole que con base en ese artículo estudiara, analizara la reforma judicial y la declarara inconstitucional, inclusive que suspendiera sus efectos y todo. Eso fue lo que pasó, ¿sí? Insisto, es una vía extraordinaria que no sabemos ni siquiera si sirve para eso. ¿Por qué? Pues porque nunca nos había llegado una petición de este tipo. ¿Qué dice la ley? La ley dice, la misma ley, que es obligación de la presidenta o presidente de la Corte tramitar los asuntos y turnarlos. Y mira, nomás te digo esto para que te lo leo, es poquitito. En caso de que el presidente estime dudoso o trascendente algún trámite, designará un ministra o ministro para que someta un proyecto de resolución a consideración de la Corte a fin de que esta última determine el trámite que deba corresponder. Si entra o no entra a trámite. ¿Sí? Es todo lo único que hizo la presidenta y le tocó. Pero ya se habla de golpe de Estado. No, pues no, lo único que hizo le tocó a Juan Luis y dijo
¿Qué hacemos? ¿Lo desecho así de inmediato? ¿O se hace un estudio de este artículo si sirve para esto, para...? Y lo único que resolvimos ayer fue, bueno, no lo deseches así, que se estudie y se nos proponga ahora sí un proyecto donde vamos a contestar la pregunta. ¿Este artículo sirve para revisar una reforma, sí o no? Y ahí nos propondrá el que le puede tocar hasta una de las ministras que estuvieron en contra. Y ahí nos propondrá y decir, fíjate que sí sirve y por A, por B, por C. Y ya lo votaremos. Pero esa es otra fase, todavía no estamos ahí. O puede proponer, no, efectivamente, no, por esta vía no se puede, habrá otras, pero esta no. Y eso, ahí entraremos a discutir. Ayer lo único que hicimos es, no lo deseches, que alguien haga un análisis. Sí, el problema. Eso fue todo, ¿Y por Pepe. qué están tan nerviosos de la presidenta para abajo, los que siguen No, los lineamientos de Claudia Sheinbaum, dándonos a no, entender que hay un conato, no sé, un conato de crisis bueno, constitucional? yo te voy a decir una cosa, yo trabajé 10 años como consejero adjunto para diferentes presidentes en mi carrera. Y bueno, lo primero que yo hubiera hecho como una obligación es hacer una tarjeta al presidente o presidente en turno y decirle, a ver, lo que dijo lo que hizo ayer la Corte fue nada más decidir que se dé un trámite. No está diciendo, ahorita no está diciendo que sí vamos a revisar la reforma, que sí este artículo nos permite hacerlo. Todavía no llegamos a esa etapa. Entonces, por eso, pues me extraña, pero sí me extraña de quienes sí deberían de entenderlo, pues que no sean capaces de decir, oiga, no, la Corte no dijo que ya la va a revisar. ¿Sí me explico? Simplemente dijo, no la deseches así de plano y hagamos un estudio serio. Por eso ayer a las 3 ministras que se pronunciaron, bueno, en contra y diciendo que no hay manera que la Corte revise una reforma constitucional, y que usaron también esos adjetivos, esto sería un golpe de Estado, esto es el supremo poder conservador, esto no respeta la voluntad del pueblo. Todos les dijimos, ahí está la sesión pública televisada. Oigan, nadie está diciendo que sí, esto es nada más si se desecha o se hace un proyecto serio que analice y tome en cuenta los argumentos de todos. Tan es así que al que le toque, igual también presenta un proyecto que coincida con lo que dijeron algunas de las ministras, ¿o no? Echar ¿Sí me echar explico? para abajo, Javier Lainez, echar para abajo la reforma constitucional al Poder Judicial, pues no va a ser un asunto, es un asunto que la Corte podría echarlo abajo, considerando que, vamos a suponer que encuentran que los procedimientos legislativos para llegar a esa reforma constitucional no fueron los correctos, están fuera de la ley y por lo tanto no es válida la reforma, es decir, se puede echar para abajo, Pero, la Corte puede echar para abajo la reforma. pero es que déjame, qué interesante tu pregunta. Pero eso, por ejemplo, pudieran planteándolo por otras vías, la controversia, la acción o la controversia constitucional, entiendo, porque no sé, ni sé si ya llegaron, ¿sí? Pero por lo que he visto en la prensa entiendo que va a haber controversias contra el procedimiento. Ah, bueno, eso se analizará, pero esa es otra vía, Pepe. ¿Sí me explico? Lo que sucedió ayer solo fue este artículo, sí, permite analizar una reforma constitucional Claro. o no, pero ni siquiera todavía ayer nos preguntamos si sí o no. Ayer nada Entonces, más fue, ¿qué está diciendo dale entonces la trámite. presidenta de la República cuando reitera lo que ya decía incluso su antecesor? Lo que hacen los ministros de la Corte es a toda costa combatir a la Cuarta Transformación para defender sus privilegios. Da la impresión de que está No, politizado este asunto hasta más no poder. pues sí, yo hago un llamado respetuoso a todos por favor, los actores políticos para que no vean confrontaciones o intentos donde no los existen. ¿Sí me explico?
pues, lógicamente, y como yo con los otros 8 dije, no la deseches, lisa y llanamente, porque pues, hagamos un estudio serio para llegar a la conclusión, por ejemplo, de que con ese artículo, pues no, ese no sirve, no es la vía, o sí es, eso ya lo veremos y entonces ahí ya, pues que nos digan y debatimos y que tendrán el derecho de decir lo que tengan que decir. Pero aquí, tan es así que es un proyecto de 8 paginitas donde el proponente nos dice, no hay que desechar, dice llanamente, estudiemos para ver este artículo 11. ¿Sí me explico? Nada más. Queda clarísimo entonces lo que está pasando Sí. en esta cuestión de la tramitología. Pero una única pregunta que es la que se hace a todo mundo, como nosotros que no estamos, como ustedes, metidos hasta el cuello en el tema jurídico complicado. ¿Es posible que la Corte pueda ir contra la reforma constitucional y decir que no procede la reforma constitucional? ¿Esto es viable o no es viable? Entiendo que no. A ver, perdón, depende de la vía. Es que te voy a decir una cosa, Pepe, es que ese asunto, o sea, nunca, primero depende de qué, por cuál vía, insisto. ¿Sí me explico? Déjame darte un ejemplo, pero de verdad que ni quiero ni siquiera adelantar criterio ni nada. Por ejemplo, en la segunda sala, nosotros en los juicios de amparo, cuando han impugnado reformas constitucionales por procedimiento, fíjate ahí, nosotros sí hemos dicho, a ver, no, una reforma sustantiva, el contenido mismo no, pero el procedimiento sí. Imagínate, Pepe, una reforma constitucional que no se obtengan las 2/3 partes, o una reforma constitucional donde solo la aprobaron 5 legislaturas de las 17 que se requieren. Eso es procedimiento. Te pregunto yo, ¿ahí tampoco puede entrar la Corte o no? Pues yo creo que pudiera. Pues muchas gracias, ministro. Gracias, Javier Lainez Potisek, por explicarnos lo que está pasando. Sí, ciertamente el tema está candente. Y se genera también el combate político desde las trincheras, ¿no? La razón del poder y la razón constitucional están confrontados, por eso yo hablaba hace un momento de si hay un conato de crisis constitucional, ¿no? Pues yo creo que hay que evitar a todas luces eso. Insisto, perdón, un llamado a los que sí entienden esto y saben de qué se está hablando, pues no, pues porque no, déjame decirlo, armen navajas, o cómo se dice, digo, donde no debe de hacerse, ¿sí me explico? Claro. Cualquier constitucionalista o jurista que sepa, te diría, no, la Corte, y que vio la sesión, te dice, no, ellos no están diciendo que la están revisando, que la van a revisar. Pues gracias, ministro, gracias por esta oportunidad de conversar con la audiencia de Grupo Fórmula, como siempre. Gracias, Pepe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Igualmente, Javier, el doctor Javier Lainez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.